Observa la pared pintada con la sangre de todas las víctimas. 5 por 23 son 115 litros de sangre. Litro arriba, litro abajo. Matemática rápida. Lógica precoz aprendida en San Alfonso, colegio de curas, a donde su madre se empeñó en llevarlo para darle una educación católica muy acorde con la tradición familiar. ¿Dónde queda la religión ahora, Ramón? Este fragmento de mi novela Crema de calabaza sumerge de inmediato al oyente en una atmósfera intensa y prepara el escenario para el tema de nuestro episodio de hoy. En él quiero explorar las sombras que se extienden más allá de las historias, hacia aquellos crímenes reales que han alimentado la imaginación de escritores y cineastas. Un viaje hacia la delgada línea entre la realidad y la ficción. Aquí, en la penumbra de esta noche cerrada, vamos a descubrir cómo la verdad, en sus manifestaciones más oscuras, se convierte en el lienzo sobre el cual se pintan nuestras pesadillas más profundas. Y no se preocupen, mis queridos oyentes, que todo lo que leyeron o escucharon en mis obras literarias es tan solo fruto de mi imaginación, o no, porque ya saben aquello de que muchas veces la realidad supera la ficción. Soy Joe Tremico y esto es un nuevo episodio de Noctámbulo Joe. Así que apaga las luces, abre tu mente y sumérgete conmigo en el lado más negro de la literatura. Comencemos. Bienvenidos, noctámbulos, al rincón donde las sombras y las palabras se entrelazan en una danza misteriosa. Soy Joe Tremico, tu guía en este viaje literario, y te doy la bienvenida al podcast que te revelará los secretos más oscuros de la literatura. En nuestro viaje por los oscuros y retorcidos caminos de la literatura negra, el suspense y el terror, hoy nos detenemos en una encrucijada fascinante: la intersección entre la realidad y la ficción. Vamos a explorar cómo algunos casos reales no solo han inspirado grandes obras, sino que han desafiado a los autores a caminar sobre una delgada línea entre la verdad y la creatividad. Comenzamos con un clásico del periodismo y la novela negra, A sangre fría, de Truman Capote. Este libro, que Capote definió como una novela de no ficción, nos sumerge en el brutal asesinato de la familia Clutter en Kansas. Lo que distingue a Capote no es solo su meticulosa reconstrucción de los hechos, sino cómo logró captar la psicología de los asesinos y la comunidad afectada, transformando un caso policial en un estudio profundo de la América rural. ¿Y qué decir de Psicosis, una obra maestra de Alfred Hitchcock,
basada en la novela de Robert Bloch, que a su vez se inspiró en los crímenes de Ed Gein. Este solitario de Wisconsin no solo fue el molde para Norman Bates, sino también para otros íconos del terror, como Leatherface de La Matanza de Texas. Bloch y Hitchcock supieron extraer el horror subyacente en Gein, creando una historia que aún hoy nos hace dudar si cerrar la cortina del baño. Pero al abrir estas puertas nos enfrentamos a preguntas difíciles. ¿Es ético usar estos casos reales para nuestro entretenimiento? ¿Dónde trazamos la línea entre el respeto a las víctimas y la libertad artística? A medida que exploramos estas narrativas, no podemos olvidar que detrás de cada línea hay vidas reales, tragedias que no deben ser trivializadas. Consideremos El silencio de los corderos de Thomas Harris. Harris tejió un tapiz de terror con hilos sacados de múltiples asesinos reales, pero ¿sabías que tanto Ted Bundy como Ed Gein ayudaron a dar vida a personajes como Buffalo Bill y el propio Hannibal Lecter? Harris explora no solo el crimen, sino también la psique de estos personajes, llevándonos a preguntarnos sobre la naturaleza del mal. Y no podemos dejar de mencionar a Zodiac, donde Robert Graysmith, un caricaturista convertido en detective amateur, dedica años de su vida a descifrar la identidad del escurridizo asesino del Zodíaco. Su obsesión se traduce en un par de libros fascinantes y una película que captura la paranoia y el miedo que envolvieron a San Francisco en esos años. En cada caso, estos autores y cineastas han navegado por aguas turbulentas, a veces arriesgando más que solo su reputación. Han cuestionado la moralidad, explorado la mente humana y, sobre todo, nos han mostrado que la realidad puede ser tan terrorífica como cualquier monstruo de ficción. En mi tierra, España, la realidad también ha servido como una musa oscura para escritores y cineastas. Vamos a descubrir cómo algunos casos reales españoles han dejado su marca en la literatura y el cine de género. Uno de los crímenes más mediáticos y misteriosos de la historia de España es, sin duda, el asesinato de los marqueses de Urquijo. Este caso conmovió a la sociedad española en 1980 y ha sido objeto de numerosas especulaciones, libros y películas. ¿Quién mató a los marqueses de Urquijo? ¿Y el crimen de los Urquijo? ¿Qué no se ha contado? Son ejemplos de cómo este crimen ha sido explorado en libros, buscando dar luz sobre el misterio que sigue sin resolverse completamente. Otro caso que sacudió los cimientos de nuestra sociedad fue el asesinato de las niñas de Alcácer en 1992. Este brutal crimen no solo generó una enorme cobertura mediática, sino que también inspiró numerosos debates y obras como Desaparecidas en Alcácer, una miniserie que explora los horrores del caso y las fallas en la investigación. La mezcla de reportaje y narrativa en esta serie refleja la complejidad y el impacto duradero del caso en la sociedad española. Más recientemente, el caso de La Manada, sobre la agresión grupal en los Sanfermines de 2016, generó una enorme controversia y diálogo sobre la justicia y los derechos de las mujeres en España. Este caso ha influido en debates públicos y se ha reflejado en varias formas de arte y medios,
impulsando un movimiento más amplio de reconsideración de las leyes y la cultura de la violencia de género en nuestro país. Estos casos, mi querido noctámbulo, aunque profundamente trágicos y a menudo envueltos en controversia, nos recuerdan cómo la realidad puede ser a veces más impactante y compleja que cualquier ficción, y como narradores nos enfrentamos al desafío y la responsabilidad de tratar estos temas con el respeto y la profundidad que merecen. Tras explorar estos casos tan mediáticos en España, llegamos a una encrucijada ética que, como creadores y consumidores de estas narrativas, no podemos ignorar. El uso de casos reales en la literatura y el cine de suspense y terror nos lleva a preguntarnos: ¿es ético recrear estas historias tan trágicas para entretenimiento o educación? Por un lado, algunos argumentan que contar estas historias puede servir como una forma de memoria y justicia. A través de la ficción podemos dar voz a aquellos que ya no pueden hablar y tal vez arrojar luz sobre aspectos de los casos que no fueron bien entendidos o incluso ignorados por los medios y la justicia. Pero, por otro lado, corremos el riesgo de sensacionalizar el dolor ajeno. Al transformar estos eventos en entretenimiento, podríamos estar trivializando la tragedia y explotando el sufrimiento de las víctimas y sus familias para ganar audiencias o vender libros. Además, está la cuestión de la precisión. En el afán de hacer una historia más atractiva o accesible, los creadores pueden alterar hechos, lo que puede llevar a malentendidos o a la difusión de información incorrecta. Esto puede ser especialmente problemático cuando se trata de casos sin resolver o judicialmente delicados. Quiero que piensen en esto. ¿Dónde deberíamos trazar la línea? ¿Es más importante preservar la integridad y el respeto por los involucrados? ¿O hay un valor inherente en contar estas historias, por difícil que sea el material? Podemos, como sociedad, aprender de estas narrativas sin cruzar el límite del respeto por el dolor ajeno. Yo mismo, por ejemplo, como creador de ficción y de historias del género negro, misterio y terror, al final acabo inspirándome en sucesos. El imaginativo no es más que eso, un recordatorio de lo que en realidad es la vida. De cualquier modo, les invito a reflexionar sobre estas preguntas y, si se sienten movidos a hacerlo, compartir sus pensamientos en los comentarios o a través de las redes sociales. Esta es una conversación importante y necesaria, y sus voces son una parte esencial de ella. Después de explorar cómo la realidad se filtra en las páginas de nuestras historias favoritas de suspense y terror, es el momento perfecto para compartir algunas recomendaciones que capturan este fenómeno con maestría. Estas son obras que no solo entretienen, sino que también invitan a la reflexión y desafían nuestros límites entre lo real y lo imaginario. Comencemos con El diablo en la ciudad blanca, de Erik Larson,
Asesinato, magia y locura en la feria que cambió a América. Esta obra nos cuenta la historia de dos hombres, un arquitecto y un asesino en serie, cuyos destinos se cruzan en la Feria Mundial de Chicago de 1893. Larson crea un relato apasionante que te atrapa desde la primera página. Otra obra imprescindible es A Sangre Fría, de Truman Capote, y de la que ya te he hablado en el episodio. Este libro es un pilar en el género de no ficción narrativa, ofreciendo una mirada detallada y emocionalmente intensa al asesinato de la familia Clutter en Kansas. Capote nos muestra cómo un evento tan trágico puede ser transformado en una poderosa obra literaria. Desde España les recomiendo Fariña, de Nacho Carretero. Este libro ofrece una profunda investigación sobre el narcotráfico en Galicia, basándose en hechos y testimonios reales para contar la historia del tráfico de drogas en la región. Fariña no solo es un relato fascinante, sino también un importante documento social. También tienen la serie basada en el libro. En el cine les sugiero Zodiac, dirigida por David Fincher. Basada en la obra de Robert Graysmith, esta película es un meticuloso retrato de la obsesión que rodeó al asesino del Zodíaco y cómo afectó a quienes intentaron capturarlo. Es un excelente ejemplo de cómo adaptar una investigación real a una narrativa cinematográfica absorbente. No podemos dejar de mencionar Monster, asesina en serie, donde Charlize Theron da vida a Eileen Wuornos, una de las pocas mujeres reconocidas como asesina en serie. La película explora su vida y crímenes, mostrando una perspectiva compleja sobre su psicología y los eventos que la llevaron a sus acciones. Y finalmente, un filme español que resonará con nuestra discusión de hoy, El Lobo. Esta película está basada en la historia real de Mikel Lejarza, un agente secreto español que se infiltró en ETA en los años 70. El Lobo nos ofrece una mirada intensa a los conflictos y dilemas morales de la época. Estas obras nos muestran que, aunque el proceso de adaptar la realidad a la ficción está lleno de desafíos éticos y creativos, también puede resultar en historias profundamente poderosas y reveladoras. Espero que estas recomendaciones les inspiren a explorar más sobre cómo la realidad se transforma en arte y narrativa. Y ahora, mis queridos noctámbulos, permítanme que les susurre un fragmento de mi próxima novela, Bajo las enaguas de Cordelia, que verá la luz, si nada se tuerce, este próximo verano. Es una historia con una importante carga de realidad. La mujer se levantó la enagua con una mano antes de continuar su huida. La sangre le bajaba por las piernas y le dejaba un reguero rojo apenas visible sobre la piel negra. La oscuridad de la noche tampoco ayudaba. La luna brillaba por su ausencia y tan solo las estrellas se prestaban a clarear el lugar. No era suficiente. Los ladridos de los perros, así como los gritos del grupo de hombres que corrían tras ella, se escuchaban cada vez con más claridad, o eso pensó. La muchacha, casi una niña,
Lloraba y se lamentaba por cuanto había ocurrido en su vida, incluido su nacimiento. ¿Les ha gustado? Espero que sí. Pronto la tendrán en sus manos. Hasta aquí el programa de hoy. No se olviden lo de los likes, agregar el programa a favoritos y esas historias. Es importante para mí, no crean. Que la noche os susurre historias inolvidables, queridos noctámbulos. Hasta la próxima y dulces sueños.